Hola, muy buenos días. Estamos aquí dentro de la 34ª edición del Fotocine con Juan, con Carmen, la película Instinto. Buenos días y enhorabuena por la película. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿De dónde surge esta película? Y que nos contéis un poco cómo surge y todo eso. Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues la peli, el proyecto realmente arranca como mi trabajo fin de grado, que fue el guión de la película, y también porque Dani Campos, de la productora de Popular Films, pues es la persona que había producido mis cortos, y entonces me había dicho, oye, pues habrá que empezar a pensar, ¿no?, en un largo y tal. Entonces, pues nada, escribí el guión y él lo supervisó también desde la productora. Y ya pues empezó toda la fase de financiación y de conseguir los recursos que ya es donde realmente pues entraron el resto de productoras, ¿no? Sí, justo. Al final, Dani Campos, uno de mis socios de Populous Films, pues sí que estuvo ahí desde el principio y efectivamente como al final se consiguió un guión que cumplía, ¿no?, todo lo necesario para lo que nosotros buscábamos en la productora, pues a partir de ahí comenzó eso, pues efectivamente la búsqueda de financiación y de conseguir sacar adelante la peli. Si queréis quedaros el micrófono. Ah, vale. Para no perder mucho. No te preocupes, vale. Hablarme un poco de la construcción de la película, del rodaje, un poco sobre eso. Porque me ha llamado mucho la atención los exteriores. Me imagino que el interior del sótano y eso será una nave o algo. Pues no es real, entonces me imagino eso. Entonces, contando un poco sobre eso. Pues la verdad que en cuanto a localizaciones, la peli fue más complicada de lo que parece porque, claro, necesitábamos encontrar una casa de arquitecto que fuera interesante, que fuera distinta, que tuviera personalidad, porque al final se iba a ocurrir toda la película ahí y entonces pues el público tenía que también intentar quedarse con una imagen importante de la peli también por el espacio en el que se desarrollaba, ¿no? Entonces la verdad que la casa donde se rodó yo la descarté en la primera selección y un año después la rescaté porque ya habíamos recorrido toda la región de Murcia porque ahí tenía que rodarse por un tema de producción. Y entonces, ya te digo, un año después volví a la primera tanda y dije, joder, si esta casa estaba maravillosa y estaba en Murcia y era perfecta. Y entonces luego, efectivamente, el sótano se rodó en el sótano del hermano del productor. Porque como íbamos fatal de presupuesto, de repente su hermano tenía un sótano que era amplio, que era muy transformable. El sótano realmente, las paredes eran blancas, el suelo naranja, o sea, era otra cosa, no tenía nada que ver con lo que al final quedó. Entonces, pues, como era el hermano del productor, pues teníamos como esa versatilidad para pedir favores, transformarlo, se pintó, se dejó gris y se construyó más como set, efectivamente, porque claro, la casa donde rodábamos no tenía ese espacio, ¿no?, y ese elemento. ¿Cuántas versiones de guión? Porque me da la sensación que... también voy a hacer dos preguntas en una. Me da la sensación que ha sido un trabajo muy en equipo, ¿no? Porque como ha sido contar con actores de primer nivel como Fernando Cayo, Javier Pereira, Eva Yarach, porque la verdad, sinceramente, con el poco presupuesto que tiene la película, que creo, si mi memoria no me falla, son 500.000 euros. Me parece digno de admirar. Gracias. Contando un poco sobre eso. Pues mira, la última versión de guión que se lanzó antes de empezar ya la financiación y ayudas y todo esto fue la versión 4, creo, o 5.1. Pero también venía de un trabajo muy, muy sólido de estructura, de tratamiento, de escaleta. Pero luego la versión de rodaje fue la 9, porque luego hubo que hacer varias reescrituras, se cambió la estructura, por temas de financiación, incluso en un momento dado se planteó hacerla en inglés y rodarla fuera, y entonces pues también se reajustó a nivel de estructura pensando en el mercado americano. Y luego también, ya con esa versión última, esa versión 9, entró lo que tú dices, que era todo el input de Javi, de Fernando y de Eva, ¿no? Porque es lo que comentábamos de hecho ayer, ¿no?, en el coloquio. Para mí son creadores y ellos, si entran a la peli, no solo construyen desde el personaje, sino también desde el guión. Y yo necesito también que cambien, que reescriban frases, que incluso me planteen problemas de escenas que
que ellos sientan que no funcionan o que no tienen sentido y que de repente se pueden llevar hacia otro lado. Entonces, pues sí, con su última reescritura, pues yo creo que hubo ya pues, casi 10 versiones, ¿no? de guión. Y luego porque también por cada localización distinta que encontrábamos había que reescribir la película, porque había que ajustar el diseño de espacios del guión al diseño de espacios de la propia localización, ¿no? Entonces yo creo que sí, como unas 9 o 10 aproximadamente. Bueno, Carmen, una pregunta para ti. ¿En este tipo de películas te abre puertas en la industria cinematográfica o te la cierra? No sé. A ver, yo creo que además esa pregunta es interesante, también salió ayer algo parecido, ¿no? Yo diría, o sea, de primeras diría que te las abre, ¿no? O sea, al final nosotros estamos haciendo, pues somos una productora pequeña que estamos haciendo una apuesta y que quizá hemos pasado pues durante estos años, ¿no? Por distintos momentos, de repente no sabíamos, ¿no? Está cerrando, está abriendo, que, ¿no? ¿A dónde va esto? Pero en el momento que estamos ahora, que estamos viendo una buena recepción del público, estamos viendo que en el circuito de festivales la película está funcionando, estamos viendo que, en primer lugar, bueno, vimos que actores, ¿no? De este nivel se interesaron por la película. Entonces, son cosas que poco a poco nos van haciendo ver que la cosa está funcionando, que ha sido una buena apuesta y bueno, y el resultado final de la película, por supuesto, eso es lo más importante. Entonces, tendría que decir que las abre, que pese a que pueda ser, ¿no? Una película más de nicho, ¿no? Y que en el tema del público general sea algo más cerrado, en términos generales sí diría que abre puertas. Bueno, esta película, bueno, he de decir que desde el cartel ya se ve un poco el spoiler. Pero no, la verdad que no, nos gusta mucho. Te quiero comentar, os quiero hacer una pregunta a los dos, que nos habléis un poco, porque en casi todas las escenas, si mal no recuerdo, están los personajes sudando, o sea, hablando un poco sobre ello y sobre el grano de la película, que me parece interesante. Y me parece que habéis grabado en 55, creo, ¿no? En el formato. Sí. Sí, pues efectivamente el formato de la película es 1.55, que es un pelín más panorámico que el 1.33, que el 4 tercios. Y era un formato, la verdad, especial porque también yo lo saqué de una película que se llama Nitram, de Justin Kurzel, que estuvo en Cannes y que me parece una maravilla película, me parece increíble. Y tenía algo que ver el protagonista con nuestra historia, había algo ahí temático que conectaba y había algo también de sensación porque es un formato que no es panorámico, pero no es cuadrado, entonces es claustrofóbico, pero es raro porque está en un término medio, ¿no? Y luego, en cuanto al grano, a la emulsión esta que nosotros intentamos hacer que recordara al 16 milímetros, pues era un poco también la apuesta estética de ir añadiendo capas de crudeza, de suciedad, bueno, no quiero decir verdad porque tampoco es eso, pero muchas referencias que teníamos también era pues este cine de los 60 en el que se desarrollaron todas las cámaras de super 16 milímetros o de 16 y donde muchos cineastas independientes se salían a la calle con la cámara, con el grabador y con el magnetófono, ¿no? Este portátil, y entonces las historias surgían como en la calle, surgían en el momento, había algo como de improvisación, de momento, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces para nosotros esta peli, también por los medios que teníamos, sentíamos que estaba muy bien conectado, ¿no? Tanto esa propuesta estética con esa sensación y con esa propuesta formal que también la hacía un poco diferente quizás de otras películas del circuito de género y que en ese sentido pues queríamos como aportar un punto distinto, ¿no? Y en cuanto al sudor, pues sí, el sudor también fue otra apuesta, otra cosa que queríamos que podía hacer la peli como más táctil, ¿no? Como que de repente esos personajes estuvieran siempre sucios, estuvieran sudados, estuvieran en un ambiente opresivo, agobiante, y que creemos que le daba otra dimensión también a la peli, ¿no? Sí, poco más que añadir ya. ¿Cuánto tiempo habéis tardado no solamente en grabar la película, sino me imagino que habrá un ensayo previo, porque me da la sensación, y no lo sé, por lo que veo en la película, que tú le has dado mucha libertad a todo el equipo, tanto artístico como técnico, entonces y la química entre los actores es brutal, entonces me imagino que eso habrá sido por un ensayo previo, lógicamente. Pues sí, el de preproducción fueron 2 meses, o sea, fueron 20 días de rodaje
y se supone, bueno, hay una ley no escrita del cine que dicen que la preproducción son las mismas semanas de rodaje pero por detrás, pero eso es mentira, eso, o sea, eso cuanto más preproducción haya mucho mejor. Y nosotros, como es verdad que en ese sentido pues teníamos cierto margen, hicimos un par de meses, 2 meses y medio de pre, donde pues fueron varias jornadas de localización técnica, de pruebas de cámara y 1 mes y medio de ensayos con actores. Lo que pasa es que los ensayos es lo que tú decías justo, lejos de servir para marcar y para concretar y especificar qué quería, o sea, cosas concretas de los actores, de energía, era más para crear, o sea, para crear esa relación, crear esa dinámica de confianza y probar cosas, sobre todo probar todas las propuestas que luego no podríamos probar en set y que de repente pues surgían cosas impresionantes o interesantes, ¿no? Y que nos permitían luego fluir con muchísima más libertad, porque al rodar la primera toma sabíamos que queríamos, ya sin necesidad de decir nada, es como sí, ahora estamos a por esto. Y ya una vez conseguíamos eso, empezamos a buscar otras opciones, ¿no? Y en cámara igual, el operador de cámara sale en los créditos finales, Ricardo Fuentes, porque es un creador también, porque se tira toda la película con la cámara al hombro, buscando cuadros, creando cosas, el montador igual, o sea, yo siempre intento dejar mucha libertad a todo el mundo, porque al final la gente se ha venido a hacer la película porque una película independiente es porque quiere hacerla y porque quiere aportar su grano, o sea, su grano de arena y quiere aportar su visión, y por eso es tan importante rodearte de un buen equipo, ¿no? ¿De dónde surgió ese paralelismo con los perros? Porque me parece curioso, o sea, ese paralelismo que hace continuamente la película. Yo no, bueno, miento, lo había visto en una película de Pilar Castro, ¿no? Ventajas de viajar en tren. Pero no había visto nunca ese paralelismo. Me parece sorprendente y os doy la enhorabuena por eso. Gracias. Pues sí, yo creo que la película de Aris Moreno, la de Ventajas de viajar en tren, fue algo que ya depositó una semilla en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Porque a mí también me pareció súper original y súper fresco, y realmente esta peli recoge Ventajas de viajar en tren y hace un cóctel ahí con The Master de Paul Thomas Anderson e intenta pues generar otra propuesta, quizá explorando o ampliando un poco lo que planteaba Ventajas, ¿no? Pero en otro tipo de relación, ya no una relación hombre-mujer, sino una relación hombre-hombre, y como también muchas veces este tipo de contextos son o sea, donde se plantan también las semillas de relaciones de maltrato, de relaciones de castigo, de relaciones violentas y de pues, todo esto que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que la peli habla de esta relación de animales humanos, pero parte de una cosa que vemos en